Soy Rutilio del Riego, obispo auxiliar de San Bernardino, en California. Y me has hecho una pregunta, ¿cómo te llamó el Señor? Bueno, yo creo que el Señor sigue llamándome, ¿verdad? Pero entonces, mirando para atrás, es más fácil identificar los momentos especiales en los que yo he podido oír la voz, ¿verdad? Yo creo que el Señor me llamó como a los profetas desde antes de nacer, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, así lo creo. Pero necesitaba cierto tiempo para identificar su voz, para saber que me llamaba Él de verdad. Y quizás puedo comenzar contando no una anécdota, sino algo que sucedió. Esto sucedió hace como 5 años y tuvimos un retiro. Yo pertenezco a los sacerdotes operarios diocesanos, un grupo de una fraternidad de sacerdotes que tienen como misión la identificación, el acompañar a las personas en la identificación de su vocación, en la formación y en el apoyo especialmente a los sacerdotes y a los religiosos. Bueno, pues tuvimos un retiro en Baltimore. Yo ahora estaba ya aquí en California y fuimos al retiro en Baltimore. Y al final del retiro espiritual, creo que fue el confesor, le dije yo a él, yo creo que el Señor de verdad me llama al sacerdocio. Y me dijo, ¿cómo? ¿Cuántos años hace que fuiste ordenado? Pues hace como 38 o algo así. Le dije yo, 37. Y dijo, pues ya era hora. Y luego dijo, no, ¿qué quieres decir con eso? Y bueno, quiero decir que me siento tan bien que me doy cuenta de que para esto me creó el Señor. En este ministerio. Y me dijo él, pues qué bien, qué bien. Bueno, por eso digo que el Señor me sigue llamando. Pero mi vida, como la vida creo de toda persona, pues tiene un recorrido. Yo nací en un pueblito de León, en España, en el noroeste de España, un pueblito de campesinos, y mis padres eran campesinos. Yo tenía 2 hermanos en el seminario y yo quería también ir al seminario, pero mi padre me dijo, no, ya con 2 es bastante. Pero después mis hermanos decidieron que no era ese su camino, y primero uno y después el otro dejaron el seminario. Y entonces mi padre me dijo, bueno, ahora si quieres. Yo ya le dije, pues ahora no quiero, pero sí quería. Y entonces me fui al seminario. Y yo no sabía mucho, la verdad, de lo que era ser sacerdote. Yo sabía lo que me gustaba, ¿verdad? O sea, a mí me gustaba ayudar a la gente. Me gustaba incluso ser misionero. Había un joven que se unió a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, del padre Damián, y a mí me gustaba eso mucho también. Pero como mis hermanos habían estado con los padres operarios, pues yo quería ser, ¿verdad? Quería ir donde habían estado mis hermanos, sin saber mucho lo que era. Esto yo tenía entonces 13 años. Naturalmente, cuando llegué a los 18, 19, 20, 21, 22, ahí tuve que plantearme seriamente si esto era para mí o no. Y pues en parte porque yo lo vi, en parte porque los que me conocían me decían, pues sí, yo creo que tú puedes, ¿verdad? Que el Señor te está llamando. Pues decidí que sí, que bien, que esto era para mí. Cuando estaba en tercero de teología, el rector del seminario, del aspirantado de los padres operarios en Salamanca, estaba yo entonces asistiendo a la Universidad Pontificia de Salamanca, en mi tercer año de teología, nos dijo a otro seminarista y a mí, otro que se llama el padre Ovidio Pecharromán, que está ahora aquí en esta diócesis y es el vicario para el clero de la diócesis de San Bernardino, para los sacerdotes.
Pues nos dijeron que si estaríamos dispuestos a venir a Estados Unidos para que la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos pues se afirmara en Estados Unidos, porque ya había 2 operarios aquí. Entonces vinimos como seminaristas, todavía no habíamos sido ordenados de diáconos ni de sacerdotes, y comenzamos nuestro caminar en Estados Unidos. Fue un tiempo muy especial, de un gran idealismo. Era el año 1964, yo tenía entonces, cuando vine a este país, 23 años, no había cumplido los 24, y no sabíamos inglés, habíamos estudiado alemán, habíamos estudiado un poco de francés, pero poco inglés. Pero pues después de un año difícil de aprendizaje, más o menos pues ya nos defendíamos al final del año. Bien, llegó el tiempo de la ordenación para el diaconado y para el sacerdocio. Y yo creí que el Señor me llamaba ahí, de nuevo, siempre con una actitud de fe, no de una claridad completa, sino de decir, pues yo creo sinceramente que esto es para mí, y los que me conocen me dicen esto, pero sin presumir de certezas, ¿verdad? Más bien confiados en el Señor, o confiado, hablando personalmente. Ya como sacerdote empecé a descubrir un poco lo que iba a ser mi vida sacerdotal. Y lo primero que descubrí en Washington, D.C., fue que había gente latina en Estados Unidos. Yo no sabía, cuando vine a Estados Unidos, yo no sabía que había gente de habla latina. Yo creí que así como en España, donde yo vivía, todos eran españoles, todos hablaban español, todos éramos iguales, pues en Estados Unidos sería igual. Pero pronto me di cuenta de que no era así, de que aquí había católicos y protestantes y judíos, que aquí había gente de habla inglesa y gente de otras lenguas, gente de todo el mundo. En la universidad había estudiantes de la América Latina, de México. Y luego, a través de mis contactos, empecé a darme cuenta de cómo vivía la gente latina en el área de Washington, D.C. Era gente humilde, o sea, había 2 grupos de gente. La gente profesional, sobre todo que trabajaba en las embajadas de los países latinoamericanos, del Banco Interamericano, y también, y de la OEA. Y luego había otro grupo también de profesionales menos numeroso, que eran mexicoamericanos, que trabajaban en el gobierno, a veces puertorriqueños trabajaban en el gobierno, ya dentro del sistema americano. Mi contacto fue más con la gente sencilla, las personas que trabajaban en las embajadas, limpiando las casas, o haciendo la comida, o los choferes, o personal, trabajadores. Sobre todo había muchas trabajadoras domésticas que trabajaban con los grupos diplomáticos. Y yo me sentía atraído por ese mundo. Me parecía a mí que ahí me había llamado a mí el Señor a trabajar. Cuando yo salí de España, una de las cosas que mi padre me dijo, y creo que yo lo entendí bien, dijo: no te olvides de dónde vienes. Y creo que lo que me quería decir es, porque Estados Unidos en ese tiempo se veía como pues un lugar de gente muy rica, de gente muy poderosa. Entonces lo que me quería decir mi padre era: hijo, ten cuidado, porque tú sabes de dónde vienes y tú estás llamado a trabajar con la gente sencilla. Así lo entendí yo. Y entonces ese contacto con la comunidad latinoamericana me ayudó. Bueno, pero el grupo al que pertenezco, a los sacerdotes operarios diocesanos, pues teníamos ya algún seminarista más que había venido, y como principio teníamos y tenemos que debemos vivir del trabajo de nuestras manos, ¿verdad? Y entonces yo continué mis estudios
para sacar un máster en literatura española o en español, para poder enseñar y así ayudar económicamente para educar a nuestros seminaristas. Hice eso por 3 años en Pensilvania, un año como estudiante graduado en la Universidad Católica y luego 3 años en el Colegio de San Vicente en Pensilvania. Esos años fueron muy, muy bonitos para mí, me gustaba mucho enseñar, eran jóvenes de colegio, de universidad, y era el tiempo de la guerra de Vietnam. Entonces me fue poniendo en contacto esto con el mundo de los jóvenes, con el mundo también americano, envuelto en una guerra muy impopular. Yo estaba muy contento, pero me sentía aislado. Es decir, como que eso no era lo mío. Lo mío era trabajar con la gente. Los fines de semana ayudábamos en parroquias, pero eran parroquias de habla inglesa, y yo sí, ahí me sentía yo bien. Al cabo de 3 años, habían fundado el Centro Católico Hispano en Washington, dentro de la Arquidiócesis de Washington. Y el primer director del Centro Católico era un hombre muy bueno, hizo un trabajo muy bueno, de la República Dominicana, pero se quemó, ¿verdad? Y entonces dejó el centro y luego creo que dejó también el sacerdocio. Y ya me conocían a mí algunos de los que habían estado envueltos, laicos que habían estado envueltos en pedirle a la diócesis que abriera ese centro de servicios sociales y de atención pastoral para la comunidad latina. Y entonces sugirieron mi nombre. Bien, pero yo estaba en Pensilvania. El padre Ovidio Pecharromán entonces estaba en el área de Washington y le pidieron que si él podía, el director de nuestro grupo le pidió que si él podía tomar la dirección del Centro Católico Hispano, creo que desde enero hasta junio, cuando yo terminaba, hasta julio, cuando yo terminaba mi enseñanza en Pensilvania. Y así lo hizo. Entonces volví yo a Washington. Y trabajé en Washington 4 años con la comunidad latina, que en ese momento al personal que trabajaba en las embajadas y en las representaciones diplomáticas ante las organizaciones interamericanas, se habían añadido refugiados debido a la guerra entre Honduras y El Salvador, después a un terremoto que hubo en Guatemala, luego a otro terremoto que hubo en Nicaragua, otro terremoto que hubo en Perú. Es decir, nosotros recibíamos gente, cada vez que había un desastre natural o una guerra, venía una avalancha de gente, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y entonces yo trabajé pues muy contento en este campo, pero perteneciendo a los sacerdotes operarios diocesanos. Los directores me dijeron: yo creo que ha llegado el tiempo que nos concentremos en lo nuestro, en la promoción de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, que es uno de los objetivos. Entonces me puse a trabajar ahí sin saber mucho cómo hacerlo. Había comenzado un instituto que se llamaba Instituto Vocacional Sol, y yo trabajé 1 año ahí, pero un poco desorientado, porque era comenzar para mí por lo menos desde cero, en un mundo que todavía no conocía yo. Pero sí me dio tiempo para darme cuenta de que esa necesidad de la promoción vocacional era especialmente urgente en el caso de las comunidades latinas de Estados Unidos. Asistí al primer encuentro de seminaristas hispanos de Estados Unidos que tuvo lugar en Santa Fe, Nuevo México, en el seminario que ya no existe, que se llamaba de la Inmaculada Corazón de María. Entonces ahí me di cuenta de que ese era un mundo desconocido y que necesitaba atención, porque estaba creciendo el número de hispanos a través de todo el país.
Por tanto, yo pedí que yo quería dejar el centro de allá sin saber dónde podía ir. Y la conferencia episcopal financió solo por un año una oficina para vocaciones hispanas en el Centro México-Americano en San Antonio, Texas. Y entonces, pues dirigido por el delegado de los operarios, me fui a San Antonio, Texas. Y allí conocí un poco de la realidad de las comunidades mexicanas y mexicoamericanas, un mundo que yo no conocía. Porque yo los únicos mexicoamericanos que conocía de Washington eran los que trabajaban dentro del gobierno, pero me di cuenta pronto que no eran representativos de la gente, ¿verdad? Era gente que tenía estudios universitarios, era otra cosa. Y entonces ahí preparamos el primer encuentro de vocaciones al sacerdocio en las comunidades mexicoamericanas, junto con una organización que se llamaba Padres y con el Centro México-Americano. Todo esto me iba abriendo a mí a ese mundo en el que desde entonces he estado inmerso, ¿no? Y es el mundo bilingüe, el mundo de habla inglesa y el mundo de habla hispana. Primero en San Antonio, Texas, o primero en Washington, D.C., después en San Antonio, Texas, después en New York. Ahí descubrí la necesidad de las comunidades puertorriqueñas y dominicanas también de promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Y más o menos pude organizar, con la colaboración del Centro del Noreste y de los directores de vocaciones del Noreste, el primer encuentro de vocaciones hispanas del Noreste, entre Maine y Virginia. Y yo trabajaba con el Centro Católico Pastoral del Nordeste, que tenía su sede en ese tiempo en la ciudad de Nueva York. Ahí estuve 5 años. Y el primer año estuve en Brooklyn para conocer un poco la gente, y después ya comencé a trabajar en el centro. El tiempo de Nueva York terminó. Yo pasé por una crisis al final de mi estancia en Nueva York. No sé, es una de esas situaciones, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba enojado, en fin, veía todo negativo, me parecía que... y agradezco mucho porque un sacerdote amigo, el que vino conmigo como seminarista una vez, a lo mejor él no lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo, me dijo: Rutilio, tus amigos dicen que le está pasando a Rutilio. Es decir, no me predicó, no me trató de corregir, sencillamente me dijo eso. Dice: Rutilio, tus amigos dicen, ¿qué le está pasando a Rutilio? Y eso me hizo a mí pensar de que algo estaba pasando en mí, que no era que la realidad exterior había cambiado mucho, sino que yo estaba mirando las cosas desde otro punto de vista, y no era un punto de vista positivo, ni para el trabajo que estaba haciendo, ni para mí personalmente. Esto fue una revelación realmente. Entonces, de nuevo movido por esa intención de seguir el trabajo de promoción vocacional y unirlo al aspecto de formación, me fui al El Paso, donde había 2 operarios en el seminario del Paso. Y entonces la idea era tomar una parroquia y ver cómo podíamos colaborar la parroquia y el seminario en la formación de los seminaristas. Esto fue yo creo, una intención muy bella. No pudimos hacer lo que soñábamos. Lo único que pudimos hacer fue que me mandaran a mí internos a la parroquia, para que el año de internado de los seminaristas pasaran un año en la parroquia.
Y yo sentía que eso era muy de la hermandad de sacerdotes operarios, es muy mío, o sea, era parte de mi misión. Y así lo hice durante 11 años, ¿verdad? Como párroco, primero en una parroquia y luego el último año en otra. Bien, todo esto, ¿cómo te llamó el Señor? Yo creo que el Señor me estaba llamando a través de todos estos tiempos, yo ahora mirando para atrás, me estaba llamando primero a una fidelidad a Él, ¿verdad? Y creo que eso lo veo ahora muy claro. Y segundo, a mi proyección hacia la promoción de vocaciones o hacia la formación de sacerdocio o a la atención a los sacerdotes. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a través de mis 43 años de ordenado es que quiero mucho a los sacerdotes. Es decir, no sé, puedo ir a una reunión de sacerdotes que no conozca y realmente identificarme con ellos. Si son diocesanos me identifico y si son religiosos también. Entonces creo que esa es una llamada de Dios, ¿verdad? Bueno, pues yo volví a Washington para trabajar en la formación de los seminaristas para los operarios, sacerdotes operarios diocesanos, y estuve 4 años ahí. A pesar de mi cariño por los sacerdotes, de valorar la formación de los sacerdotes, sin embargo a mí me costó, fue un tiempo que me costó. Yo me he inclinado siempre hacia una atención pastoral a la gente directamente, pero pues veía que estaba dentro del carisma nuestro y estuve, ¿verdad? Pero por circunstancias no he terminado en San Bernardino, California. Y cuando vine a San Bernardino, California, pues encontré que California era muy distinto de Texas. También me parecía que era más o menos igual, pero no, la gente es distinta. Las estructuras son distintas, la situación es muy distinta. Y lleva tiempo el hacerse con esta situación pastoral. Pero me gustó mucho desde el principio. Y cuando le dije yo eso al padre, ya desde aquí, era porque estaba convencido de que esta era la última etapa de mi vida, ¿verdad? Como sacerdote en una parroquia, contento, tratando de evitar conscientemente, tomar responsabilidades más allá de la parroquia. De hecho, poco después de llegar, el vicario para los sacerdotes me dijo: Rutilio, al obispo le gustaría que si pudieras tú acompañar a los sacerdotes jóvenes, porque lo estaba haciendo él. Lo pensé, le dije: mira, no, lo siento, pero no. Yo quiero concentrarme, yo no conozco todavía esto, quiero concentrarme. Después, en otra ocasión, no sé si esto es un secreto, pero bueno, en otra ocasión me pidieron que si estaba dispuesto a presentarme por si me votaban para representante de los sacerdotes ante el Consejo Presbiteral de la diócesis. Y de nuevo le dije: no, lo siento, pero no. Después me pidieron que si podía ser vicario foráneo. Y ahí ya, pues dije, pues ya no puedo seguir diciendo que no. Y dije que sí, ¿verdad? Pero bueno, yo estaba convencido de que ese era el final. Y entonces fue cuando me sorprendió el Señor con la llamada a ser obispo auxiliar de San Bernardino. Fue una sorpresa muy grande para mí, increíble, pero estoy convencido de que fue una llamada clara de Él, porque no hay otra explicación para mí, ¿verdad?, de esto. Esta llamada yo creo que me hizo a mí sentir el agradecimiento por la llamada, quizás más que nunca, pero no solo por esta llamada,
sino por toda la llamada de la vida, ¿verdad? Yo creo que he vivido unos años en los que el sentimiento más fuerte ha sido la gratitud. Y a una hora después de pasar la luna de miel de obispo para mí duró más de un año, así que es increíble, ¿no? Pero ha pasado la luna de miel. Sin embargo, estoy tan convencido como el primer día que el Señor me ha llamado. También tengo que decir que la conciencia de la llamada va unida a un reconocimiento verdadero de mi, no sé si decir indignidad, suena un poquito, no sé, pero de ser inadecuado para poder responder a esta llamada, ¿verdad? No hablo de indigno porque Él es el que nos hace dignos, ¿verdad? Pero sí que sin Él yo no podría ni puedo responder adecuadamente a esta llamada. Y esto lo siento hoy tan claramente como el primer día. O sea, por una parte siento el agradecimiento, la gratitud al Señor por haberme llamado. Por otra, lo inadecuado que soy para la misión. Y por otra, la certidumbre de que este es mi camino y mi misión. Primero, el tener miedo me parece normal, ¿verdad? El tener miedo me parece normal. Lo que creo es que el Señor no nos llama a algo y luego nos deja solos, sino que nos llama a algo que supera nuestra capacidad, pero nos asegura su acompañamiento. Y esto lo veo ahora leyendo cualquiera de las llamadas en la Biblia, desde la llamada de Moisés, la llamada de Samuel, la llamada de Gedeón, la llamada de Isaías, la llamada de Jeremías, la llamada de María, la llamada de Isabel. Es decir, es una constante la llamada de los discípulos, la llamada de Pablo, es la verdad. Es decir, el Señor nos llama no porque nos ha encontrado capaces, sino para hacernos capaces de realizar la misión. Y nos hace capaces según sus criterios. A lo mejor no según los nuestros, ni siquiera según los que nos acompañan. Y quizás eso es bueno para mantenernos humildes, ¿verdad? El que veamos siempre la distancia que hay entre la misión que el Señor nos encomienda y las fuerzas que yo tengo. Y que siempre, en todo momento, necesito la fuerza del Señor para poder realizar la misión. Así que le digo a ese joven, mira, no tengas miedo, el Señor te va a acompañar, te va a acompañar.